Usted me decía que empezáramos con esa pregunta: ¿cómo reimaginamos a Colombia? Yo quisiera de pronto voltear la pregunta. No es cómo la reimaginamos, sino cómo empezamos la construcción de esa Colombia que tanto queremos. Estaba hace un rato en un encuentro y le decía a muchas personas, recordando a Gabriel García Márquez, como lo hice esta semana en Pro Bogotá, doctor Juan Carlos, que a Gabriel García Márquez decía que a los colombianos nos costaba celebrar el progreso. Si a los colombianos somos impetuosos y siempre queremos reclamar por lo que nos hace falta, pero que a veces nos hace falta detenernos un instante y saber celebrar el progreso. Porque si vamos a reimaginar o a construir esa Colombia que queremos, bueno es empezar por ahí. Y lo digo porque hace tan solo 8 días, de una conversación que tuve con el director mundial del PNUD, me hablaba de cómo Colombia venía avanzando en el índice de desarrollo humano, de cómo Colombia estaba aumentando en cobertura de educación, de salud, de agua y saneamiento, y de cómo Colombia era una especie de paradigma para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el plano regional. Pero a veces nunca nos detenemos para revisar lo que hemos conquistado. Y hoy es un día particularmente interesante, porque hoy el DANE dio a conocer el crecimiento del último trimestre. Y el crecimiento dice 3.3. Pareciera una cifra fría, una cifra positiva, pero mirémoslo en la perspectiva. Es el trimestre de mayor crecimiento en 4 años. Y eso tiene que ser para todos nosotros motivo de reflexión y de darnos cuenta que la economía se está recuperando gracias a las decisiones que hemos tomado. Y si usted me pregunta, Andrés, ¿por qué esto hace parte de la conversación sobre cómo imaginar y construir esa Colombia? Es porque yo sí creo que el gran anhelo que debemos nosotros ir planteando en términos de desarrollo es que Colombia sea un país de ingreso alto, un país de un ingreso per cápita alto. Hoy tenemos un país con un ingreso per cápita inferior a $8.000, y la gran mayoría de países de la OCDE con los que nos sentamos a hablar de desarrollo en ese foro tienen ingresos superiores a $30.000. Y para nosotros aspirar a esos niveles de crecimiento, de ingreso per cápita, necesitamos poner el crecimiento económico como parte de esa reimaginación del país. ¿Por qué? Porque llegar a esos niveles nos tomaría 100 años creciendo al 1%, o 2 décadas o menos creciendo por encima del 6%. Eso quiere decir que la primera parte de esa conversación en términos de economía es que hay que poner esa economía a crecer a esos ritmos. Y para lograr ese propósito tenemos que ser un país donde al sector privado, al empresario, se le vea como parte y protagonista de ese proceso de desarrollo. Porque nosotros hemos tenido dirigencia política que habla mucho de desarrollo empresarial, pero siempre en las políticas fiscales se iba por la fácil: pasarle la cuenta de cobro a los empresarios cuando el Estado quería gastar más con más impuestos. Y en la Colombia que nosotros queremos construir, reimaginar, soñar, edificar, tiene que ser una Colombia donde el emprendimiento sea visto como lo que es la función social de la empresa a la luz del artículo 333 de nuestra Constitución, que reconoce esa función. Y ese país de emprendimiento es el país donde no podemos dejar que vengan voces a cuestionar al empresario y llamarlo rico y al trabajador llamarlo pobre para exacerbar odios y la confrontación entre los dos, cuando en realidad lo que se trata es de un gran esfuerzo tripartito que el país ha venido construyendo con mucho esfuerzo a lo largo de los años, y que es ese mismo esfuerzo tripartito el que nos permitió en una mesa de concertación llegar al salario mínimo, al aumento real del salario mínimo más alto en 25 años. Entonces, en esa reimaginación es la Colombia del emprendimiento.
Y la Colombia del emprendimiento tiene que ver con reconocer que el emprendimiento no es exclusivo de nadie, que está vivo en todo el territorio y que tenemos que facilitar que nazcan nuevas empresas que progresen. Y que tiene que ir de la mano también con la tecnología. Porque lo que no podemos es seguir viendo una sociedad donde cuando alguien logra el triunfo, entonces el triunfo hay que ver cómo se denigra, cómo se arrebata, cómo se estigmatiza. Si hay una empresa colombiana fundada por millennials que en 5 años, y está en uno de los autores, logra convertirse en un unicornio y convertirse en la más alta inversión de capital de riesgo en la historia de América Latina con $1.000 millones, lo que yo no puedo entender es por qué eso no se celebra y no se mira como un ejemplo a multiplicarse en el resto de la sociedad y ver cómo van a aparecer más ejemplos como ese. Entonces, reimaginar significa celebrar esos avances y democratizar esto en el territorio, y ahí es donde estamos construyendo. Ayer se creó el primer fondo de fondos en Colombia, con recursos de capital extranjero y nacional para promover ese emprendimiento. Y va de la mano con la Colombia donde la conectividad juega un papel importante, donde tendremos en tan solo 6 semanas una subasta de 700 megahercios para que Colombia abra la internet de última milla, se conecte con la 5G y haga de la movilidad una oportunidad para el desarrollo de aplicaciones. Y eso también es tecnología, innovación, ciencia, como lo dicen los autores en el libro. Pero reimaginar esa Colombia también tiene que ver con una palabra que no me voy a cansar de repetir nunca, y es la palabra equidad. ¿Y por qué? Porque en la Colombia que queremos soñar, edificar y reimaginar, como la queramos llamar, está cerrar las brechas sociales. Porque así como tenemos empresas que trascienden en tecnología, hace un año cuando empezó la presidencia encontramos 1 millón de ciudadanos sin luz en Colombia. 1 millón de ciudadanos sin luz. Y en 15 meses ya estamos llegando a los primeros 100.000 colombianos que por primera vez van a refrigerar un alimento o prender un bombillo, o que van a dejar de cocinar con leña. Y eso es fundamental para que en el cierre de esas brechas seamos un país más equitativo. Y en la Colombia que soñamos también tenemos que darnos cuenta que hay más de 200 municipios que no tienen buena calidad del agua. Y ya hemos logrado que 300.000 colombianos tengan por primera vez agua y saneamiento en 15 meses. Y hay que ir por más. Y en la Colombia que queremos soñar e imaginar está también la conectividad, porque el internet de alta velocidad excluye hoy a los más vulnerables. Y por eso nosotros nos hemos propuesto la meta de llegar con una cobertura del 70% de la población al 2022. Este año llevaremos a 1.000 puntos urbanizados para familias de bajos ingresos. Entonces la equidad hace parte de ese sueño. Hemos logrado en estos 15 meses, construyendo y soñando esa Colombia de equidad, doctor Andrés, que 47.000 ciudadanos reciban el subsidio de tasa de interés y de cuota inicial. En 15 meses esa cifra, 47.000, supera lo que se hizo en 4 años. Pero no es para hacer comparaciones ni odiosas, ni generar además la competencia de las comparaciones, es para darnos cuenta que en ese proceso, una Colombia de propietarios es la que tenemos que soñar, y tener 30.000 personas vinculándose a semillero de propietarios, donde a mí me emociona ver una familia que antes pagaba 500.000 pesos por una pieza, decir ahora por esos 500.000 con bancarización o con menos recursos me voy a convertir en propietario con tasa fija, 15 años, una cuota amable y manejable para que con la bancarización transformemos socialmente este país. Y la demostración es que el mes de octubre, como lo dije en Pro Bogotá, cerró con las mayores ventas de vivienda de interés social en los últimos años. Reimaginar esa Colombia, soñarla, acariciarla, también significa que nosotros vayamos a la ruralidad en la construcción de la paz. Y nosotros la llamamos paz con legalidad.
pero no para controvertir a nadie, porque anhelar una Colombia en paz sin violencia tiene que ser una tarea de todos los que estamos acá, de los que votaron por el sí, de los que votaron por el no, que ya debe estar superado ese debate. Ese ya no es el debate de los colombianos. El debate de los colombianos es cómo construimos hoy paz con legalidad, y donde nosotros entendamos que hay que llegarle a esos 170 municipios golpeados por la violencia, porque si bien eso hace parte de la reimaginación, hace parte de la realidad de hoy. Y a mí me alegra ver aquí a mi buen amigo Frank Pearl, con quienes hemos tenido diferencias y coincidencias. Y yo estoy seguro que si Frank Pearl ve hoy que en estos 15 meses pasamos de 2 a 16 planes de desarrollo con enfoque territorial, ahí no puede haber nada negativo para la construcción de la paz en Colombia. Y si estamos llevando más de 500.000 millones de pesos en obras por impuestos a esos territorios, edificando la capacidad de llegar a esa Colombia profunda, pues eso también es parte de la Colombia que estamos soñando y construyendo. O como lo podemos ver además, palparlo, y es avanzar a que los proyectos productivos de quienes dejaron las armas hoy sean una realidad. Cuando empezó el gobierno teníamos 2 proyectos productivos colectivos, hoy hay 29, 6 más en trabajo, trayendo además recursos de la comunidad internacional. Y todos los que han dejado la violencia hoy están siendo acompañados, y los que quieran regresar a ella, a oprimir, a atentar contra el pueblo colombiano, los tenemos que enfrentar todos bajo el principio constitucional de hacer respetar nuestro país. Porque eso hace parte de reimaginar y de construir una Colombia de legalidad donde nadie, absolutamente nadie, pueda atribuirle a un pensamiento ideológico, arrebatarle la vida, la honra, los bienes a ningún ciudadano. Y quiero decir además esto, Andrés, en la Colombia que queremos está también el medio ambiente. En la Colombia que queremos está la revolución que se ha venido edificando. Hace un año teníamos menos de 60 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Hoy tenemos más de 180, y con 2 subastas hemos garantizado 2.200 megas para el año 2022. Solar y eólica para complementar, lo cual va a hacer de Colombia el país con la matriz energética más limpia de América Latina en menos de una década. Y además algo que a mí me llena de ilusión, aquí está el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y un día le hice la pregunta, Felipe, ¿usted cómo se reimagina a Ecopetrol? Y le dije, ¿qué tal si Ecopetrol se convierte en el líder de la adopción de las energías renovables no convencionales? Me levantó una ceja. Me decía, presidente, ¿para dónde va usted? 15 meses después, Ecopetrol es hoy la empresa líder en autogeneración con energías renovables no convencionales, porque puede haber esa armonía. Y son capaces de instalar una granja solar que emplea más de 400 personas en la construcción, 17% primer empleo, 80% mano de obra local, 30% mujeres. Y se conectan los puntos. Pero adicionalmente en esa Colombia que vive y sueña el medio ambiente, está también el concepto de enfrentar y luchar contra la deforestación. Lanzamos el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. En 15 meses hemos logrado reducirla a un 10%. No nos conformamos con un 10%. Hay que ir por más todos los días. Lanzamos la campaña Artemisa con todas las fuerzas militares y de policía, las instituciones, pero para armonizar lo que es la legalidad y al mismo tiempo el pago por servicios ambientales. Y hoy Colombia lidera el Pacto de Leticia. Estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas hablando sobre un acuerdo mundial de protección de bosques tropicales, donde involucremos sector público y sector privado. Y tenemos un país que tiene el 50% de los páramos del mundo, que más del 35% del territorio continental es amazónico, que más del 50% de todo el territorio es selva tropical, y que necesita que en el desarrollo urbano entendamos que las ciudades deben ser biodiversidades, ciudades capaces de vivir en armonía con la biodiversidad, protegerla y defenderla. Y esto
No son sueños, son cosas que están pasando y que tienen que motivarnos a hacer mucho más. Porque si a mí me preguntan cuál es la Colombia que debemos tener en el 2050 o en el 2040, yo quiero ver una Colombia donde nunca más estemos hablando del capo, del cabecilla, del patrón, del jefe, y estemos hablando de los científicos colombianos, de los artistas colombianos, de los emprendedores colombianos. Que nosotros estemos hablando de las empresas colombianas que están listadas en las bolsas del mundo, en tecnología, en ciencias aplicadas. Que nosotros tengamos en el 2050 un país que tiene un ingreso alto y que además ha logrado que más colombianos tengan gratuidad o que tenga gratuidad total la universidad pública. Y que adicionalmente tengamos en el territorio colombiano el sentimiento de haber construido una paz porque hicimos respetar el imperio de la ley. Y porque pudimos llegar a los territorios, no solamente con seguridad y justicia, sino también con los servicios sociales. Que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que hemos construido, no con grandes revoluciones, sino con grandes evoluciones, Andrés. Porque esa sí es una palabra que ha sido prostituida en América Latina muchas veces. Se habla de revolución y es para exacerbar odios. Pero yo creo que la historia de Colombia es la historia de la gran evolución, de un país que se supera y se supera y se supera con una democracia estable, imperfecta sí, como la gran mayoría de democracias, pero que es capaz de reinventarse y fortalecerse. Y permítanme decir esto en el contexto de la coyuntura, porque usted decía que es una semana convulsionada y un día convulsionado. Es cierto que nosotros tenemos retos, pero a ver, en la historia de nuestro país, las protestas sociales pacíficas han estado presentes. Y la protesta social pacífica es algo que no debemos tener recelo. La protesta social pacífica es una expresión en democracia. Pero lo que no puede ser es que algunos quieran pescar en río revuelto y aprovecharse de la expresión de la protesta social pacífica para fomentar el pillaje, el vandalismo, la destrucción. Y nosotros lo que queremos como sociedad es escuchar permanentemente. Y lo que nos diga el país lo tenemos que procesar todos y adaptarlo, entenderlo y poder dialogar para construir hacia adelante. Pero nosotros no podemos dejar que algunos llamen a celebrar lo que ha ocurrido en otros países, porque yo no celebro que en otros países hayan algunos que hablen de la calidad del empleo, pero hayan incendiado los lugares de trabajo de la gente humilde. Yo no acepto que algunos hablen de la movilidad y salgan a destruir los sistemas de transporte masivo, donde se movilizan miles de ciudadanos honestos a llegar a sus puntos de trabajo. Eso no es la democracia y esa no es la Colombia que hemos construido, ni la que queremos construir, ni a la que nos vamos a imaginar. Nosotros somos respetuosos de la protesta social pacífica como expresión, pero el Estado tiene que ser implacable en la judicialización de los que quieren aprovecharse de la protesta social pacífica para sembrar destrucción, odio y daños en la sociedad. En esa Colombia que nos queremos imaginar, Andrés, tiene que estar la capacidad de dialogar y de escuchar, y de tener más pluralismo, más diversidad en la representación de muchos frentes. Hoy tenemos el primer gabinete paritario de la historia de Colombia, y yo quisiera que eso lo replicaran las juntas directivas de las empresas, y yo quisiera que eso lo replicaran además en los territorios, las asambleas, los consejos, que pudiéramos llegar a esa Colombia donde esa representación paritaria también nos hace sentir orgullosos. Entre otras cosas porque en la Colombia que imaginamos, yo espero, en esa Colombia del 2050, que ya no estemos lamentando tantos incidentes de violencia doméstica, que eso sea apenas algo que nos extrañe y no algo que veamos como cotidiano. Y eso implica sembrar valores en la sociedad colombiana. En la Colombia que soñamos, yo también quiero que volvamos a hablar de valores.
Que no hablemos solamente de la reclamación de derechos, sino que hablemos también del ejercicio de los deberes. Y yo estoy seguro que esa es la Colombia que está en construcción. Yo veo a Colombia con optimismo, nunca he dejado de verla y nunca dejaré de verla. Algunos me decían el otro día: presidente, mire las situaciones de inseguridad, claro, nos duelen y queremos resolverlas y estar presentes en los territorios donde se presentan, pero también ser capaces de darnos cuenta que este año 2019 será el año con menos homicidios en Colombia desde 1985, producto de lo que hemos construido a lo largo de los años como políticas de Estado y de gobierno. Que este año será el año de menos secuestros en nuestro país desde 1983, producto de lo que hemos construido todos con políticas de Estado. Y yo hago ese énfasis que en la Colombia que sueño, acabemos con los yoísmos, que no sigamos viendo la política y el ejercicio de la actividad pública con ismos, y a cuál ismo pertenece el uno y a cuál ismo pertenece el otro, sino que hablemos de nosotros. Ese fue el sueño con el cual recorrí el país durante 2 años y medio en una campaña presidencial sin agredir a ningún contendor. Esa ha sido la misma práctica que he tratado de llevar a la presidencia de la República, de no tener en la presidencia de la República, en este púlpito, un púlpito polarizador o agraviador. Y si algunos pretenden que ese tipo de actuaciones sean síntomas de debilidad, veo todo lo contrario, porque es muy fácil caer siempre en la polémica y utilizar el poder para exacerbar la polémica. Aquí lo que hemos tratado de hacer es presentar propuestas, ejecutar políticas de Estado y hacerlas con todos los colombianos. Yo he estado mirando con mucha atención el libro, Andrés, desde el día que usted me habló y me habló de los autores, y empecé a analizar qué era lo que se iba a plantear. Yo creo que cada uno de los que está acá puede cerrar los ojos y algún sueño de país con alguna condición especial va a tener. Pero yo realmente les quiero hacer a ustedes esta invitación. Este no puede ser un libro que se publique y nos quede como un gran recuerdo de ejercicio académico. Este no puede ser un libro que nos sirva a nosotros para ilustrarnos en los ratos de sosiego o desasosiego. Tiene que ser más que un libro. Y yo espero que lo que hoy empieza con estos planteamientos los vamos a llevar a todos los territorios, y como gobierno quiero plantear esa propuesta. Que en el marco de los talleres que desarrollamos los fines de semana, que en el marco de los ejercicios que hacemos semanalmente con los ministros, con el equipo de gobierno, podamos llevar la discusión de estos capítulos a los territorios, a la Colombia profunda, y seguir sumando más visiones de esa Colombia que queremos reimaginar o que queremos construir y que estamos construyendo. Porque creo que eso es un ejercicio demasiado valioso. Es un ejercicio de prospectiva y de revisión. Y creo yo que si todos nosotros nos ponemos la mano en el corazón y somos capaces de celebrar el progreso y entender que ningún gobierno refunda la república y que los gobiernos construyen sobre las cosas buenas que hicieron otros y corrigen errores que hicieron otros, y además inventa y construye nuevas ideas para que las continúen otros, podemos liberarnos de esa idea malsana que no podemos dejar que ocurra en la política colombiana y que le ha hecho tanto daño a otros países de América Latina, y es la idea del revanchismo político, donde quien gana es el enemigo de los que pierde, y cuando los que pierden ganan, entonces se vuelven enemigos de los que antes estuvieron. Eso no es la Colombia que nosotros queremos. Mi invitación realmente es a que nos sacudamos de esto y entendamos que las controversias del pasado, las controversias innecesarias del pasado, son para que se superen. Porque en la Colombia que imaginamos, yo quiero una clase política que esté pensando en grande. Y empezamos haciéndolo con lo que hoy le decía a los alcaldes y gobernadores de Colombia. Yo he trabajado con todos y seguiré trabajando con todos, sin importar la ideología o el partido político de ninguno. Porque la Colombia que soñamos, la que yo quisiera, es la Colombia donde todos jalamos para propósitos comunes,
más allá de las diferencias políticas que deben ser aspectos de coyuntura. Muchísimas gracias.